Y como todos los viernes le dedicamos un espacio a la geopolítica del petróleo con Jaime Brito, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics. Jaime, ¿qué tal estás? Muy buenas y feliz año nuevo. Hola Marta, igualmente un feliz año para ti y para toda tu audiencia. Un placer volver a conectar contigo, Jaime, que bueno, entre las fiestas y las agendas tan apretadas que teníamos en estas semanas, todavía no habíamos podido coincidir. Volvemos a la normalidad ya con la programación de siempre y con bastantes temas sobre la mesa y mucho que comentar en el panorama en cuanto al sector energético, poniendo el foco en el petróleo y el gas. Tenemos nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia. Se sancionan más de 180 buques de la flota fantasma rusa. Se sancionan también a dos gigantes compañías rusas como son Gazprom y Surgutneftegas, también a sus filiales. ¿En qué crees que puede quedar esta acción por parte de la administración saliente, teniendo en cuenta que es la entrante la que tendrá que decidir finalmente si se aplican o no? Así es un tema bastante interesante y bueno, podría interpretarse en diversas aristas ordenadas. En primer lugar, pues más que nada parecería una movida política de la administración Biden al pasar la batuta a la Ujú. administración Trump, que imponiendo sanciones mucho más fuertes a Rusia. Trump se vería mal, entre comillas, si llegando al poder las echa para atrás, ¿no? O las cancela, Sí. las retrasa. Sería muy evidente que Trump está de alguna forma intentando favorecer, digamos, el comercio ruso. Entonces, creo que Mm. esa era la final intención de la presidencia de Biden desde mi punto de vista. Desde el punto de vista real de mercado práctico que le cause alguna consecuencia al bolsillo de todos los ciudadanos en Europa. Es interesante que se decidan hacer estas sanciones en enero del 2025, cuando la flota rusa, que le llaman oculta, y cuando el comercio internacional de gas licuado, incluso de crudo y de productos refinados de Rusia, ha continuado desde comenzó la invasión en 2022 y no se Ujú. había hecho mucho que digamos para interrumpirlo, para mantener una relativa estabilidad de precios. O sea, el gas natural licuado ruso llega a varios países en Europa Occidental, incluyendo Italia y otros lados. Entonces me parece interesante que sea hasta ahorita que se está terminando la administración que decidan imponer sanciones. Como lo comentas, es una especie de jugada de póker final hacia Rusia. Son 4 movimientos. En primer lugar, son sanciones a esas dos grandes empresas que ya mencionaste. También es sanciones a 183 barcos, la mayoría rusos. También son Ujú. sanciones a traders, que conté, me parece, como 9 traders específicamente, la mayoría Sí. rusos, o comercializadores. Y por último, también se sancionan empresas de servicio, que son más de Ujú. 30, que son los equivalentes rusos, digamos, de lo que sería un Schlumberger o Halliburton del lado occidental. Básicamente con lo que Ujú. termina esta administración. Ujú. Muy interesante. Veremos entre los motivos que podrían responder a ese por qué, Jaime, aunque por supuesto nosotros no podemos tener la verdad absoluta porque no tenemos línea directa, por desgracia, con la administración Biden ni tampoco la tendremos con la administración Trump. En este caso, se dice que aunque Biden ha sido bastante cauto en su estrategia de sanciones al sector energético ruso por temor a que el cierre de sus exportaciones hiciera subir los precios de la gasolina a escala global, ahora se habla de una mejora en los suministros mundiales de petróleo, una disminución de la inflación, que bueno, estos factores en conjunto presentarían a priori una oportunidad para ejercer más presión, ¿no?, sobre la industria energética rusa. Vamos a ver, de todas formas, porque evidentemente va a ser la administración entrante la que decida si esos son argumentos de peso para ejercer esa presión, o más bien si les interesa ejercer esa presión, porque todavía no conocemos cuál será el verdadero desenlace ni cuáles serán los principales puntos de cara a una posible negociación
que pudiera llevarnos a un fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, hay algunos datos interesantes o algunos frentes interesantes que no podemos perder de vista. Uno de ellos corresponde a la producción de petróleo de Irán. Podría estar en riesgo de colapso debido a las políticas de Trump, a las sanciones que pretende aplicar Trump contra Irán para limitar todavía más las exportaciones de petróleo en esa campaña que tiene ahora de proteccionismo y de ejercer máxima presión contra aquellos países que pueda considerar enemigos. Siendo Estados Unidos un aliado histórico de Israel, se coloca directamente como un enemigo de Irán. ¿Cuál es la lectura que debemos hacer? ¿Cuál es la implicación de estas posibles sanciones? Así es, Marta, diste en la clave. Sí, ciertamente cuando comience la administración Trump va a haber una especie de sentimiento de ambivalencia respecto a lo que se podría hacer con las sanciones con Rusia, porque sabemos que parecería que de alguna otra forma hay una relación personal a nivel Trump-Putin. Sin embargo, como mencionas, respecto a Irán e Israel está muy claro que hay un total y franco apoyo de los Estados Unidos, personalmente del señor Trump, hacia Israel. Entonces, definitivamente es así. Aquí no hay un gran margen de adivinanza o de error, me parece. Definitivamente se esperaría que haya muy posiblemente una implementación adicional de sanciones para Irán, que se menciona de varias fuentes, que no hay números exactos porque hay mucha opacidad en los números, pero se menciona que Irán estará produciendo alrededor de los 4 millones de barriles por día de crudo, y de eso se exporta más o menos alrededor de 1,5 millones de barriles por día, principalmente a China. Si se implementaran las sanciones, las consecuencias directas serían, bueno, que el mercado dejaría de recibir a nivel global 1,5 millones de barriles por día. Esto puede ser puede ser sustituido directamente y de forma casi inmediata por crudo de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Kuwait. Realmente no hay un desbalance que cause temor inmediato. Sin embargo, todo cambio de tal volumen siempre genera un reacomodo en las rutas, en los barcos, porque no estamos hablando necesariamente de la misma calidad del crudo, etcétera. Entonces, al menos durante algunos días, si se implementaran estas sanciones contra Irán, sí habría algún tipo de reacción en el precio del crudo y incrementaría los precios de los refinados en ese sentido. Y en ese caso, en el 2025, mientras andemos con estos incrementos repentinos por esta aplicación de sanciones, va a tener alguna implicación directa en a qué velocidad puede continuar bajando la inflación a nivel mundial y cómo se pueden ajustar las tasas de interés a la baja, ¿no? Que es lo que todo el mundo espera que suceda. Interesante cómo se podría rebalancear, como bien decías, una sustitución inmediata por crudo de Arabia Saudí. No se produciría un desbalance, pero sería muy interesante ver cómo se van reacomodando las rutas, ¿no? Cómo se intentan reequilibrar en el marco de esas sanciones aplicadas por Trump. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. También entendemos que Trump de esta forma aprovecharía para asestarle un golpe al gigante asiático si realmente, pues, entre las cifras que nos aportabas, recibe ese en torno a 1,5 millones de barriles por parte de Irán. Entre otras cuestiones, ya aprovechando para poner la mirada sobre el gigante asiático, también podemos esperar golpes por parte de la administración Trump al sector de vehículos eléctricos de China. Hemos visto los golpes que ha asestado Biden en cuanto a la capacidad de China de obtener chips de inteligencia artificial avanzados, y ahora lo que cabe esperar también es que se vaya un paso más allá, dándole en una industria que forma parte del presente, pero sobre todo del futuro de la economía China, siendo la segunda potencia económica mundial. China depende y mucho de una industria que ha crecido más de un 40% en 2024. La venta de vehículos eléctricos e híbridos en China ha crecido a doble dígito. ¿Cómo tenemos que observar esas nuevas tensiones, renovadas tensiones entre Trump y Xi Jinping, que van a volver a verse las caras? Sí, así es la pregunta de los 60 millones, ¿no? En realidad, todos están esperando a nivel mundial en cuanto a análisis económico, bancos centrales, bancos, etcétera,
qué va a pasar realmente con la imposición de sanciones comerciales a China en cuanto entre el 20 de enero la administración Trump. Sin embargo, sí se ha adelantado desde hace varias semanas que se pretenden imponer más sanciones específicamente relacionadas con todo este comercio internacional de vehículos eléctricos o de baterías, como mencionas. Y en este sentido, parecería que China tomó nota desde hace varios meses y ha dado más incentivos a sus ciudadanos para tratar de incentivar lo más posible el mercado doméstico. Y por eso vemos que la segunda mitad del 2024 fue un incremento tremendo en el consumo doméstico de vehículos chinos, y también se facilitó mucho más a manera de subsidios, de descuentos, etcétera, la compra de estos vehículos. Dentro de todo lo negativo que parecería ser la economía china, entre comillas, ¿no? Porque sigue creciendo a niveles que muchos países quisieran tener, pero ha crecido menos de lo que nos tenía acostumbrados. Y todo lo negativo del 2024 parecería que este es un aspecto a resaltar de manera positiva, que la compra de vehículos ha resurgido en China, y en este sentido pues parecería que China está diciendo a los Estados Unidos, bueno, si me detienes exportaciones, si me impactas, pues yo aquí tengo un gran mercado que surtir. Y en ese sentido habría que ver cuál es el impacto directo en las armadoras norteamericanas en todo el mercado asiático, ¿no? Porque desde luego China no va a dejar de ofrecer incentivos en el resto de Asia, no solamente en su mercado. Entonces creo que hay tantas aristas como vehículos eléctricos en este sentido. Uh-huh. Por último, Jaime, quería plantearte una pregunta un poquito más general, pero ahora que hemos arrancado 2025, aunque ya hicimos una previa sobre perspectivas, bien sabemos que las perspectivas en torno al mercado del crudo fluctúan y mucho. Con la información que tenemos en estos momentos, tal y como ha arrancado este enero de 2025, ¿por dónde podríamos situar las principales referencias del West Texas y del Brent? Bueno, mira, si me hicieras esta pregunta hace 3 o 4 días, te podría haber dicho que se esperaría que el Brent fluctuara entre los 72 a 75 dólares por barril como promedio anual de este año. Y cuando está en ese nivel el Brent, se espera que el WTI esté entre 4 y 5 dólares más barato. O sea, entre los tal vez 68, 69 a 73. Y sin embargo, el día de hoy el Brent se incrementó por arriba de los 80 dólares por barril, porque la comunidad financiera que participa en el contrato de futuros, que especula en ese contrato, tomó la entrada de sanciones de la administración Trump a Rusia como un efecto positivo, optimista en cuanto al precio del crudo. Entonces, habría que ver cómo la bajada de tasas de interés que veamos a nivel Estados Unidos, sobre todo, permitiría aún más regreso de participantes financieros, que haga que todos estos anuncios diarios que tenemos tenga más volatilidad, impacten una mayor volatilidad aquí al resto del año. Sin embargo, como mencionas, con la información que tenemos al día de hoy, a nivel promedio parecería que estemos un poco más bajo de lo que estuvimos viendo en el 2024, porque esperamos tener un poquito más de retos económicos durante este año que durante el 2024. Pues nos quedamos con ese análisis geopolítica del petróleo con Jaime Brito. Como siempre, Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, saludos, hasta luego.